Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy haremos estos bonitos y decorativos salvamanteles navideños reciclando cartón y utilizando cintas decorativas. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la idea de hoy vamos a necesitar cartón de doble canal. Aquí ya lo estáis viendo recortado, pero es muy sencillo de hacer. Simplemente ataremos un hilo o lana cordón a un lápiz. Elegiremos el radio que queremos para nuestra circunferencia, fijaremos el centro y con cuidado y un poquito de maña iremos girando el lápiz hasta tener el contorno de nuestra circunferencia, estirando bien el lápiz y procurando no moverlo. Y después yo lo he recortado con un cúter. Es la manera más sencilla para un diámetro superior a cualquier objeto redondo que tengamos en casa o a la utilización de un compás. Aquí estáis viendo que el diámetro aproximado de mi circunferencia y por tanto de los salvamanteles resultantes es aproximadamente de 42 centímetros y medio. Yo voy a utilizar cartón de doble canal, pero si no tenéis, podemos recortar varias circunferencias y pegarlas entre sí con cola blanca. Y ahora vamos a protegerlo para que después no se vea con cinta carrocera o cinta craft adhesiva, lo que tengamos. Yo ya tengo cortados unos cuantos trozos de cinta craft, que es la que voy a utilizar. Esta cinta que ya utilizamos en la caja de pañuelos que vimos hace unos meses, lleva ya la cola incorporada, simplemente hay que humedecerla. Para hacer estos bordes ya he cortado unos trozos de unos centímetros, los pego primero en uno de los lados del cartón y después lo que hago es darle pequeños cortes a la cinta para que se ajusten mejor a los bordes y encolar, humedecer o fijar la cinta de papel al otro lado. Y de esa manera habré protegido todos los bordes del cartón. Cuando haya terminado de dar la vuelta a mi circunferencia, lo dejo secar bien. Como son dos salvamanteles, hago lo mismo en los dos. Estas son las cintas que vamos a utilizar en el vídeo de hoy. Son cintas decorativas navideñas, cintas de tela, cintas de rafia, cintas rústicas, las que tengamos. Algunas son de tela. Bueno, las que nos vayamos encontrando. En este caso son cintas anchas, de entre 5 y 6 centímetros aproximadamente. Y vamos a hacer una mezcla de cintas para hacer los dos salvamanteles. Veremos después cuál combinan mejor. Pero antes de empezar a colocar nuestras cintas, voy a darle a ambos soportes una mano de imprimación o pintura acrílica blanca, lo que tengamos. Yo le voy a dar imprimación, gesso, primer, porque es lo que tengo a mano y es más económico que la pintura acrílica. Le doy esta mano para que después las cintas destaquen más y que, si en algún caso la cinta no es muy tupida, no se vea el color del cartón. Solo le voy a dar la mano de imprimación por una de las caras, porque la parte inferior no se va a ver y ya veréis que la vamos a forrar después. Le damos una mano a ambos soportes y lo dejamos secar. En esta ocasión vamos a combinar estas dos cintas que tienen el mismo fondo y textura, pero diferente dibujo. Uno con un papel metalizado rojo y el otro con un bonito diseño de hojas doradas. Y lo que tenemos que ir haciendo es ir recortando piezas de distintos largos y hacer una composición del dibujo que queremos. Y ya estáis viendo que voy probando cómo colocar una cinta u otra, si coloco la roja en el centro o la dorada, si voy a dejar solamente una esquina en dorado o dos, si hago una especie de cuadrado, si lo quiero simétrico o asimétrico. Creo que aquí podemos jugar con lo que tengamos o con lo que más nos guste. Y cuando más o menos tengamos decidido el diseño, empezamos a pegar. Yo creo que este va a ser el diseño final de este salvamanteles. Para pegar las cintas voy a utilizar silicona fría. Da mucho más juego porque me permite levantar las piezas si me equivoco o moverlas. La silicona caliente tiene un pegado más inmediato
y si me equivoco me daría más problemas. También podemos utilizar cola blanca, pero ya sabéis que la cola blanca tarda un poquito más en secar y por eso me he decantado por utilizar silicona fría. Vamos extendiendo la silicona sobre el cartón y colocando y pegando las cintas. Hay que ajustar también los bordes y para ello, al igual que hicimos con la cinta craft, le voy a dar pequeños piquetes que me ayuden a ajustar muchísimo mejor los bordes del salvamantel. Si me queda algún borde despegado o mal encolado, simplemente levanto un poco, extiendo de nuevo pegamento y presiono. Y así iremos pegando uno a uno todos los trocitos que hemos cortado hasta tener formada la composición deseada. Si te gusta lo que estás viendo y no estás suscrito todavía al canal, puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo de suscripción que aparece debajo de este vídeo. Si activas las notificaciones pulsando la campanita que hay al lado, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. También podéis regalarme un dedito arriba o compartir esta idea si creéis que le puede gustar a vuestros seguidores y amigos en redes sociales. Y por aquí arriba os dejo las mías por si no las tenéis y también queréis seguirme en ellas. Y si eres de los habituales por aquí, muchísimas gracias. Me ayudáis a seguir creciendo. Ya estáis viendo que al final, en la parte de atrás, a mí me sobraban un montón de trocitos de cinta, porque no recorté las cintas ajustando al límite de las medidas. Así que ahora, antes de terminar y rematar la parte trasera, lo que hago es recortar todo lo que me sobra. Y así queda más o menos la parte frontal de nuestro salvamantel. La parte posterior la vamos a forrar. Yo lo voy a hacer con fieltro, un fieltro que le va con los colores que hemos elegido en el diseño. También podríamos utilizar goma eva. Yo creo que esto le da otra terminación y mayor empaque a nuestro trabajo. Y como el fieltro no me llega para cubrir por completo la superficie, ajusto en una de las esquinas del pliego de fieltro, pego esa zona, recorto y después remato ese piquito pequeño que me queda en un lateral. Como en el resto del proyecto, lo voy a pegar con silicona fría. Y una vez que he pegado bien el primer trozo, recorto todo el borde alrededor ajustando a la silueta y finalmente relleno y pego con el trozo de fieltro que me ha sobrado la esquina que nos quedaba por cubrir. Este trabajo podría quedarse así perfectamente, pero yo creo que queda mejor rematado si le ponemos un cordón o un detalle en el borde todo alrededor. Y podemos elegir lo que más nos guste o lo que tengamos por casa. Entre los múltiples cordones, yo creo que el que más le pega es este, que combina el color del fondo de la cinta, un color de cinta rústica con rojo. Pero también podríamos utilizar cualquier otro cordón que tengamos en casa. Hilos de colores, hilos tipo espumillón, limpiapipas o sacapipas. Nunca tengo claro el nombre de estos bastoncillos. También podríamos pegarle perlitas adhesivas o brillantitos adhesivos. ¡Anda! Mira que en este proyecto estaba echando mano de la silicona fría, pero ahora me viene mejor la silicona caliente. Es mucho más rápido y en este caso más preciso. Así que enchufo la pistola de silicona caliente y ya sabéis que esto es muy rápido y muy sencillito. Vamos extendiendo silicona y pegando todo alrededor nuestro cordón. Y aquí estáis viendo el segundo salvamantel, que ya está terminado. Y he utilizado una combinación de colores totalmente diferente. Verdes, azules y blanco. Yo creo que este es, no sé, más simple, pero a mí me gusta igual. Y en el borde he utilizado lo que os contaba antes. Limpiapipas blancas unidas unas a continuación de las otras. Y por detrás igualmente lo he forrado con fieltro, en esta ocasión
de color blanco. Yo he aprovechado las cintas que teníamos del año pasado, cuando hicimos estas bonitas flores que podéis ver en el canal. Os dejaré el enlace aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo. Nos quedaron muy chulas y solo utilizamos para ello cintas decorativas navideñas. Son manualidades económicas y muy resultonas. Y así hemos llegado al final de la idea de hoy. Yo creo que ha sido bastante sencilla y espero que os haya gustado y entretenido. Nos veremos muy pronto con nuevas, creativas y navideñas ideas. ¡Chao!